Queridos amigos y hermanos, una vez más contigo el misionero Núñez Estrella. Bienvenidos a la reflexión de hoy con la Biblia abierta. En esta ocasión, el nuevo nacimiento y la ceguera. Agradezco que lo compartas con otros. Para temas de medicinas o mensajes bíblicos, recuerde visitar, suscribirse y activar la campanita en mi canal de YouTube Dr. Núñez Estrella. Cuando activa la campanita seleccionando todo, cada vez que hay un programa nuevo le llega automáticamente. Todo para la gloria de Dios. La reflexión bíblica de hoy la encontramos en el Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículos 23 al capítulo 3, versículo 10. En pantalla, el Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículos 23 al 25. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Muchos profesan creer en Jesús, y como resultado de las señales que Jesús había hecho en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre. Esto no significa necesariamente que en realidad le confiesen sus vidas en una sencilla confianza, más bien profesaron aceptarle. No había realidad en su acción, se trataba sencillamente de una apariencia externa de seguir a Jesús. Era similar a la condición que tenemos en el mundo, donde muchas personas pretenden ser cristianos sin haber ni nunca nacido de nuevo por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Aunque muchos creyeron en Él, sin embargo Jesús no creía, o sea, la misma palabra en griego en ellos, es decir, no se confiaba a ellos, era consciente de que acudían a Él por curiosidad. Estaban buscando algo sensacional y espectacular. Él conocía a todos, sus pensamientos y motivos. Sabía por qué actuaban como lo hacían. Sabía si la fe de ellos era genuina o solo una imitación. Nadie conocía el corazón del hombre mejor que el Señor mismo. No tenía necesidad de que nadie le diese enseñanza ni información acerca de esta cuestión. Tenía un pleno conocimiento de lo que había en el hombre y de por qué el hombre se comportaba como lo hacía. Pero en el Evangelio según San Juan, como mencioné en el capítulo 3, en los primeros 21 versículos, tenemos la historia de Nicodemo, que contrasta con lo que acaba de contarse. Muchos de los judíos en Jerusalén habían profesado creer en el Señor, pero él sabía que la fe de ellos no era genuina. Nicodemo era una excepción. El Señor reconoció en él un verdadero deseo de conocer la verdad. Nicodemo era conocido como maestro en su pueblo, entre su pueblo. La Biblia no dice por qué Nicodemo vino a Jesús de noche. La explicación más evidente es que habría sentido azorado que le viniesen ir a Jesús, por cuanto el Señor no había sido en absoluto aceptado por la mayoría del pueblo judío. Sin embargo, acudió a Jesús. Nicodemo reconoció que el Señor era un maestro enviado por Dios, por cuanto nadie podría hacer tales milagros sin la ayuda directa de Dios. A pesar de toda su erudición, o sea, siendo un maestro, Nicodemo no reconoció al Señor como Dios manifestado en carne. Era como muchos en la actualidad que dicen que Jesús era un gran hombre, un maestro maravilloso, un ejemplo destacado. Todas estas declaraciones quedan muy lejos de la realidad. Jesús era y es Dios.
A primera vista, la respuesta del Señor Jesús no parece estar relacionada con lo que Nicodemo había estado diciendo. Nuestro Señor le estaba diciendo: Nicodemo, tú has venido a mí buscando enseñanza, pero lo que en realidad necesitas es nacer de nuevo. Es por ahí que debes empezar. Has de nacer de lo alto. Si no es así, nunca podrás ver el reino de Dios. Y el Señor introdujo estas maravillosas palabras con la expresión desierto, desierto. O sea, literalmente, amén, amén. Estas palabras nos alertan al hecho de que se está dando una verdad importante, y como judío, Nicodemo había estado esperando a un Mesías que viniese y liberase a Israel del yugo de Roma. El imperio romano estaba entonces controlando el mundo y los judíos estaban sometidos a sus leyes y gobierno. Nicodemo anhelaba el momento en que el Mesías establecería su reino sobre la tierra, cuando el pueblo judío sería el principal entre las naciones y cuando todos sus enemigos serían destruidos. El Señor informa a Nicodemo de que nadie puede entrar en este reino si primero no nace de nuevo, así como el primer nacimiento es necesario para la vida física, igualmente es necesario un segundo nacimiento para la vida divina. La expresión nacer de nuevo puede también significar nacer de lo alto. En el reino de Jesucristo solo pueden entrar aquellos cuyas vidas han sido cambiadas, ya que su reinado será en justicia. Sus súbditos han de ser también justos. Él no podría reinar sobre gentes que permaneciesen en sus pecados. Una vez más, vemos lo difícil que les resultaba a los hombres comprender las palabras del Señor Jesús. Nicodemo insistía en tomárselo todo en sentido material. No podía comprender cómo podía un adulto volver a nacer. Ponderaba la imposibilidad física de que un hombre pudiese entrar por segunda vez en el vientre de su madre para poder volver a nacer. Y Nicodemo ilustra la realidad de que el hombre natural no capta las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede conocer, porque se han de discernir espiritualmente. Como explicación adicional, Jesús le dijo a Nicodemo que había de nacer de agua y del Espíritu. En caso contrario, nunca podría entrar en el reino de Dios. ¿Qué quería decir Jesús con esto? Muchos insisten en que lo que significa aquí es agua literal y que el Señor Jesús se refería a la necesidad del bautismo para la salvación. Sin embargo, estas enseñanzas es contraria al resto de la Biblia. A lo largo de la palabra de Dios vemos que la salvación es por la fe en el Señor Jesucristo, solo en Él. El bautismo es para los que ya han sido salvos y no un medio para alcanzar la salvación. Algunos sugieren que en este versículo agua hace referencia a la palabra de Dios, y en Efesios el capítulo 5, el versículo 25 y 26 se asocia estrechamente en el agua con la palabra de Dios, y asimismo en Primera de Pedro capítulo 1 versículo 23 y Santiago capítulo 1, versículo 18, se dice que el nuevo nacimiento tiene lugar por medio de la palabra de Dios. Por lo tanto, es bien posible que el agua en este versículo haga referencia a la Escritura. Sabemos que aparte de las Escrituras no puede haber salvación. Él es el mensaje dado en la palabra de Dios, lo que ha de recibir el pecador para poder darse el nuevo nacimiento. Pero agua puede que haga referencia también al Espíritu Santo. En el Evangelio según San Juan, capítulo 7, versículos 38 y 39, el Señor Jesús hace referencia a ríos de agua viva y se nos dice de manera clara que cuando estaba empleando el término agua se estaba refiriendo al Espíritu Santo. ¿Por qué no podría significar también en el capítulo 3 del Evangelio según San Juan? Sin embargo, parece haber una dificultad en esta última interpretación. Jesús dice: el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Si se toma agua como denotando el Espíritu, entonces parece que el Espíritu es mencionado 2 veces en este versículo. El nacimiento físico no es suficiente. Ha de haber también un nacimiento espiritual si uno quiere entrar en el reino de Dios. Y este nacimiento espiritual es producido por el Espíritu Santo de Dios cuando una persona
cree de todo corazón, con toda su mente en el Señor Jesucristo. Incluso si Nicodemo hubiese podido entrar de algún modo por segunda vez en el vientre de su madre, esto no habría corregido la mala naturaleza que tenía. La expresión lo que es nacido de la carne significa que los niños que nacen de padres humanos nacen en pecado y que no tienen ni esperanza ni capacidad por lo que respecta a salvarse ellos mismos. Por otra parte, lo que es nacido del Espíritu es cuando una persona confía en Jesús, tiene lugar un nacimiento espiritual. Cuando alguien vuelve a nacer por medio del Espíritu, recibe una nueva naturaleza y es hecho apto para el reino de Dios. Nicodemo no tenía motivo para asombrarse por las enseñanzas del Señor Jesús. Tenía que darse cuenta de que uno necesitaba nacer de nuevo y comprender la total incapacidad de la naturaleza humana para remediar su propia condición caída. Tenía que darse cuenta de que para ser súbdito del reino de Dios, el hombre ha de ser santo, puro y espiritual. Como tantas veces lo hacía, el Señor Jesús empleó la naturaleza para ilustrar la verdad espiritual. Recordó a Nicodemo que el viento sopla donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. El nuevo nacimiento es muy semejante al viento. Primero, tiene lugar según la voluntad de Dios. No es un poder que el hombre y la mujer puedan someter a su control. Segundo, el nuevo nacimiento es invisible. No se puede observar su ocurrencia, pero sí se pueden ver los resultados en la vida de la persona. Cuando alguien ha sido salvado, le viene un cambio. Las cosas malas que antes amaba, ahora las aborrece. Las cosas de Dios que antes menospreciaba, ahora son precisamente las cosas que ama. Así como uno puede comprender plenamente el viento, del mismo modo el nuevo nacimiento es una obra milagrosa del Espíritu de Dios que el hombre y la mujer no pueden llegar a comprender plenamente. Además, el nuevo nacimiento, lo mismo que el viento, es impredecible. Sencillamente no es posible decir cuándo y dónde tendrá lugar. Una vez más, Nicodemo ilustra la incapacidad de la mente natural de penetrar en las cosas divinas. Es indudable que se seguía intentando pensar en el nuevo nacimiento como un suceso natural o físico y no espiritual. Por esto le preguntó al Señor Jesús, ¿cómo puede ser eso? Jesús respondió: como maestro de Israel, Nicodemo debería haber comprendido estas cosas. Las escrituras del Antiguo Testamento enseñaban con claridad que cuando el Mesías viniese a la tierra para establecer su reino, primero juzgaría a sus enemigos y destruiría todas las cosas que ofenden. Solo entrarían en el reino los que hubiesen confesado y abandonado sus pecados. Mis amigos del alma, no se dejen engañar por Satanás. Escuchen bien el por qué lo digo. Dice 2 de Corintios capítulo 4 versículo 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Hay que tener presente que esta idea de un poder maligno y hostil no es tanto una idea teológica como un hecho de experiencia. Si lo consideramos teológicamente, nos encontraremos en serias dificultades. ¿De dónde salió el poder del mal en un universo creado por Dios? ¿Qué se propone? Pero si lo consideramos como un hecho de experiencia, todos sabemos lo real que es el mal en el mundo. Y Robert Louis Stevenson dice en algún lugar, ¿conoce la estación Caledonia de Edimburgo? Una mañana fría, un viento del este, me encontré allí con Satanás. Todo el mundo conoce la clase de experiencia de la que habla Stevenson. Por muy difícil que sea la idea del poder del mal, ya sea filosófica o teológicamente, la experiencia no la puede descartar. Lo que no pueden aceptar el evangelio son los que se han entregado hasta tal punto al mal que hay en el mundo que ya no pueden escuchar la invitación de Dios. No es que Dios
Dios los haya abandonado, sino que ellos mismos, con su conducta, se han vuelto insensibles a Dios. En esto debe pensar. Será hasta la próxima en la voluntad de Dios. Que Dios siga bendiciendo tu vida junto a los tuyos.